Aquí comienza Coffee Break. Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no? Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa no está mal, pero yo creo que le falta... A ver. No sé, como un poco de alegría. ¿Un poco de alegría le falta? No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concursos, chicas bailando... Ya. Cha-cha-cha, swing... Ya. Striptease... Domadores de circo... Ya. Violencia gratuita... Ya. Peleas de gallos, muchas peleas de gallos... Ya. Es que así es un poco soso. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Suárez Mascareño. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy. Alejandro es doctor en Ciencias Físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y la verdad que es un placer tenerte para que podamos hablar un poco más de ese descubrimiento del exoplaneta Próxima D que mencionamos brevemente la semana pasada. Nada, apenas el anuncio fue un par de horas antes de que empezáramos el programa. Gracias por darnos el chivatazo. Comentamos brevemente que, bueno, habían descubierto, ¿no? Habían confirmado realmente, ¿no? Porque un descubrimiento anterior. Sí, porque en realidad la historia de este descubrimiento es muy larga. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello y, por ejemplo, tenemos una cuenta de Twitter del proyecto de Espresso y si uno hace un poquito de arqueología en esta cuenta, hace un año que esto está ya ahí puesto. En Twitter. Y que hicimos una especie de mini campaña. Espresso, perdona, porque lo comentamos antes de empezar la grabación y el público que nos estaba siguiendo en el directo lo escuchó, pero la gente que está ahora escuchándonos pues puede que no. Espresso es el instrumento con el cual se ha hecho esta detección de este planeta, ¿no? Que es, como siempre, un acrónimo de algo que cuando juntas todas esas palabras pues sale el acrónimo de Espresso, ¿no? Sí, así es un acrónimo que la verdad es que, pese a formar parte del proyecto, no sé lo que significa el acrónimo. Los acrónimos, Alejandro, son agotadores. O sea, la gente está cada vez exprimiendo más las normas y al final se saltan las normas de los acrónimos porque casi sería más fácil ponerle un nombre y ya está. Sí que lo sería en muchas ocasiones. Y hay unos cuantos que son solo un nombre, pero bueno, de vez en cuando la gente quiere acrónimos. Sí, a mí me gustan particularmente... Yo lo tengo delante. Espectrógrafo Ekel para exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables. Bueno, a mí en especial me gustan normalmente los acrónimos que son como los acrónimos anidados, donde una de las letras es el propio acrónimo otra vez, porque básicamente son lo peor de lo peor. Exacto. es que demuestra que ya hemos agotado todas las posibilidades y tenemos que empezar a violar las propias leyes de los acrónimos. Los recursivos, ¿no? Sí. Y luego están los negativos, ¿no? Los que dicen lo que no es, ¿no? Por ejemplo, eso es muy típico de Unix, ¿no? El GNU. Sí. GNU is not Unix. O sea, metes la propia palabra metida dentro de tal, ¿no? O lame, que es L-A-M-E, ¿no? Y es lame, y la A es de ain't, esa contracción negativa en inglés, Sí. en MP3 encoder. O sea, dice lo que no es, que es mentira, porque sí lo es un codificador de MP3, pero o sea, mete el propio nombre, dice que no es y encima miente. O sea, es terrible, es lo peor de lo peor. Pero bueno, perdona, nos desviamos. Esto no nos pasa nunca, disculpa. Nos estamos desviando del tema que decías que en la cuenta de Twitter de Espresso... Sí, ya... hace, yo creo que fue en febrero del año pasado, hicimos una mini campaña que no fue todo lo bien que habríamos esperado, en la que básicamente fuimos contando un poco las observaciones en tiempo real y diciendo lo que buscábamos. Y la idea en aquel momento era salir de las observaciones con una idea muy clara de lo que teníamos y hacer un directo en YouTube o en Twitch en abril o mayo del año pasado y contar ya el resultado antes de tener el artículo. ¿Qué ocurrió? Pues que, como siempre, los datos eran más complicados de lo que esperábamos y necesitamos unos cuantos meses para estar seguros de lo que teníamos. Toda esta historia arranca cuando nosotros intentamos, en primer lugar, confirmar la presencia de Próxima B, que supongo que es un planeta muy conocido, el planeta en órbita Próxima Centauri, que descubrió el equipo de Guillem Anglada-Escudé ya hace 6 años. ¿Tanto? Fue en 2016. Sí, wow. Sí. No, yo recuerdo porque fue un bombazo esa noticia, y ese episodio de Coffee Break en el que hablamos de ese descubrimiento ha sido uno de los más populares por el tirón de actualidad que tenía en aquel momento, ¿no? Es que fue, yo recuerdo además, me parece recordar que salió como en verano o a Sí, finales de agosto o algo así, ¿no?
Sí, fue en verano, porque además me acuerdo que se dio una circunstancia muy curiosa, que es que de pronto, justo después de que saliera ese artículo, cualquier cosa que hablara de Próxima se volvía un bombazo. Sí. Y yo acabo de publicar un artículo en el que detectábamos un ciclo magnético en Próxima 2 meses antes. Y luego, un mes después del de Próxima B, un equipo americano confirmó lo mismo que nosotros y estuvo en todos los medios. O sea, ustedes 2 meses antes nadie les hizo caso, No, nadie. pero luego... Bueno, tampoco le dimos nosotros tanta importancia de hacer notas de prensa y todo eso, pero después, obviamente sí, y estaba en todas partes. Todo el mundo quería hablar de Próxima de pronto. ¿Se notaba también en las citas, Alejandro? ¿O solo es, digamos, la exposición mediática? No, creo que fue la exposición mediática sobre todo. A nivel dentro del campo no se notó tanto, a nivel profesional. Además recuerdo, por ejemplo, en este caso, que es uno de estos donde pues quizá el que entra con todo el bombo mediático podía haberse llevado todas las citas, no ocurrió porque el equipo americano fue muy honesto y citó nuestro trabajo al poner el suyo. Y en las charlas que han dado por el mundo siempre han citado nuestro trabajo también. Y nosotros al final citamos el suyo porque salen con 2 meses de separación los artículos. Claro. Además, las citas, lo bueno que tienen es que no es un juego de suma cero, sino no cuesta nada poner citas. O sea, todo el mundo se puede citar unos a otros y ganan todos, ¿no? Sí, que además yo creo que todos los que sabemos cómo funciona la ciencia, si solo lo hubierais publicado vosotros y nadie más lo vuelve a estudiar y lo confirma, pues no tendría el mismo peso que si otra gente lo ha confirmado de forma independiente, ¿no? No, Claro. por supuesto. El hecho de que sea totalmente independiente en diferentes equipos es una de las cosas que le da más valor. Que Claro. También es una de las razones por las que nosotros, una vez que tuvimos el espectrógrafo expreso, quisimos confirmar Próxima B, porque Próxima B se había detectado con los datos de HARPS, que era la generación anterior de espectrógrafos para búsqueda de planetas. Y si uno ve los datos, porque yo he trabajado con esos datos, los datos del artículo del descubrimiento, y la verdad es que yo tengo que felicitar pero muchísimo al equipo original porque ahí hay una intuición muy buena y un trabajo modélico porque esos datos son complicados. Claro. Esos datos no son nada sencillos. Luego, sí, yo me acuerdo de ver en el artículo que decía, bueno, hay que, para ver esto, para ver aquí, ¿no? Esta modulación de las velocidades, hay que ponerle un poquito de voluntad, ¿no? Sí, recuerdo que tenían como que entender muy bien la dinámica de la estrella, ¿no? Para quitar las cosas que te estaba añadiendo la estrella a esos datos y que no eran el planeta. Exactamente. Una de las cosas que ellos hicieron muy bien en aquel momento fue que como ellos sospechaban que había un planeta de periodo corto, consiguieron convencer a ESO de que con HARPS les tomara un punto cada noche de la estrella, cosa que en aquella época no era habitual conseguir. ESO normalmente te decía que Nanay, tú tienes tus noches y ya está. Y entonces durante 2 meses... Eso es el observatorio sur, el Observatorio Austral Europeo, que es el que gestiona los telescopios que hay en Chile, como el VLT, donde está HARPS, ¿no? No, HARPS está en la silla, en el telescopio de 3,5 metros, y Expreso está en el VLT, en el 8 metros. Entonces, o sea, la motivación era confirmar... Sí, confirmarlo. Próxima B, ¿no? Próxima B de Barcelona, el primero que se descubrió, que sé que mediáticamente fue un bombazo, pero dentro de la comunidad siempre quedó un poco de duda sobre si de verdad era un planeta, si era actividad estelar. Y entonces, cuando tuvimos Expreso, que a grandes rasgos es como un orden de magnitud mejor que HARPS, pues decidimos tratar de confirmarlo. Y la verdad es que fue más fácil de lo que esperábamos. Fue básicamente empezar a observar y con los datos de Expreso directamente veíamos a ojo la modulación del planeta. No hacía falta... originalmente había que necesitaron hacer un trabajo estadístico importante, pero nosotros ya no. Salía y se veía muy bien y veíamos la modulación de la estrella también. ¿En el mismo telescopio ya se veía? No, porque estos son series temporales. Sí. Fue a partir de que empezamos a tener 20 medidas o 30 medidas, ya empezaba a verse. Y además la modulación de la estrella, que también en HARPS parecía muy ruidosa, en Expreso era súper limpia. O sea, mucho que nosotros pensábamos que era la estrella es muy activa y es complicada, era el instrumento no es tan bueno como nosotros pensábamos. Y ha sido ir a una nueva generación para darnos cuenta que la anterior era peor de lo que pensábamos. Que imagino que pasa más de lo que a la gente le gustaría. Ya.
Bien. Y en esos datos, cuando estábamos trabajando para confirmar Próxima B, pues encontramos Próxima B de Barcelona sin grandes dificultades. Y cuando ya teníamos parte del artículo, ya tenía forma, estaba bien rulando dentro de la colaboración, pues me di cuenta de que ahí teníamos algo más y que había otra señal y que... O sea, fuiste tú el primero en darse cuenta de que había... Si la memoria no me falla, sí, tengo un email por ahí diciendo, oye, ¿qué hacemos? Que me acabo de encontrar esto. Bueno, tampoco te quiero meter en un... Ojo que eso es un titular, ¿eh? Ojo que eso es un titular. Yo descubrí Próxima. No seas modesto. Tampoco es tan complicado, porque en las notas de prensa que tenemos del artículo de 2020, que es mi artículo, ya hablamos de este planeta. Lo que pasa es que lo llamamos... ni siquiera llevamos candidato, era hipotético planeta o algo así, porque en aquel momento íbamos un poquito justos de cantidad de datos. No, pero justamente por eso lo decía, no por nada de crédito oficial ni nada de eso, que al final el crédito es lo que aparece en el artículo, ¿no? Bueno, perdona, Gastón, no sé si ibas a decir algo más. No, eso, que no sea modesto, que si descubrió un planeta, dígalo. Sí. No, yo iba un poco a la sensación, ¿no? De decir, caramba, es que a lo mejor eres el primer ser humano en haber visto ese planeta. Es que decir, soy el primero en haber visto un planeta, a ver, como sensación personal. O sea, a ver, yo sé que estaba muy emocionado cuando me lo encontré y al principio yo lo que quería era ver si podía reclamar el descubrimiento en el artículo. La verdad, claro que lo pensé eso. Lo que pasa que no estábamos ahí, no estábamos... No habría sido muy riguroso en aquel momento. Ya. Bueno, el artículo que ha salido publicado ahora en Astronomy Astrophysics, es decir, bueno, es una colaboración muy grande, evidentemente hay varios grupos aquí, no sé, ahora nos podrás contar un poco. El primer autor es João Faria, Faria, ¿no? Supongo que siendo portugués el nombre. Pues la verdad no sabría decirte, mira que trabajo mucho con él. Vale. Yo intuyo, lo que pasa, claro, en portugués no se pone la tilde que ponemos nosotros para distinguir la pronunciación, pero entiendo que Faria es un apellido que suena vamos, que es muy común en portugués. Y luego figuras tú como el segundo autor de este artículo, ¿no? Y se pone en la nota de prensa, de hecho, que es coliderado este descubrimiento, sí, ¿no? Por IAC, que eres tú en este caso. Si buscas el primer artículo, los dos primeros autores somos los mismos con el orden cambiado. El orden cambiado, ¿no? Porque somos, dentro de nuestro proyecto, somos las dos personas que hemos estado trabajando en este sistema desde el principio. ¿Y van alternando autoría o simplemente según cómo surge? Bueno, la primera vez fue simplemente porque éramos los dos que más trabajo habíamos puesto. Esta vez volvemos a ser los dos que más trabajo hemos puesto, pero fue un poco como estaba confirmándose el planeta que había propuesto yo la otra vez, pues decidimos que fuera yo el segundo. Vale. Bueno, bien, en cualquier caso, tampoco, en fin, no que queramos tampoco... centrarnos en ese tema, ¿no? De la prioridad, descubrimiento ni cosas de estas. Al final es una colaboración muy grande. Tiene que ser emocionante en cualquier caso. O sea, aquí este N. Jara, que no sé quién es, alguien que está ahí en medio de este artículo, tiene que estar también emocionadísimo, seguro. Bueno, no sé si quieres contar algo más sobre el proceso de cómo se encontró esto, que realmente es lo interesante que puedes contar. Bueno, luego, una vez que nosotros teníamos el otro artículo fuera y todo eso, la verdad es que, en primer lugar, no intentamos... confirmarlo dentro de nuestro proyecto, porque intentamos hacer otra cosa que desde eso no nos dejaron hacer, que creo que habría sido bastante bonita, que es que montamos una colaboración, la montó sobre todo Pedro Figueira, que es otro de los autores del artículo. El cuarto autor. Sí, no el tercero. Que en aquel momento estaba en eso, y trató de montar lo que llamó un proyecto de servicio público en Próxima, donde la idea era reunir a la mayor parte de la comunidad, al menos europea, de búsqueda de exoplanetas, y, por ejemplo, se reunió también a Guillem Anglada y a su equipo, se reunió la gente de Grenoble, que lleva mucho tiempo haciendo estudios en estrellas, en enanas rojas, y al final un grupo de unos 40-50 científicos para proponerle a eso un survey solo sobre Próxima para continuar observándola durante años con datos públicos desde el primer día para toda la comunidad. Y eso nos lo rechazó porque consideró que no era suficientemente interesante. Y es una pena porque era un proyecto que creo que ese tipo de iniciativas no se suelen hacer porque hay que guardar las cosas para llevarse un poco la prioridad. Y así que al final pues volvimos para tratar de confirmarlo porque teníamos esa señal ahí, que ya en la primera vez habíamos visto que si era un planeta era menor que un
30% de la masa de la Tierra, no podíamos dejarlo. Eso teníamos que confirmarlo. Claro. Y a eso iba, ¿no? Que realmente es muy impresionante porque estamos hablando de un planeta relativamente pequeño que se detecta con la técnica de las velocidades radiales. Sí. O sea, no es el método del tránsito del que hablamos habitualmente, que un planeta pasa por delante y tapa algo de la estrella, sino que lo que se detecta es el tirón gravitatorio que estrella y planeta ejercen el uno sobre el otro, y entonces es un planeta pequeño, o sea, es ver en el espectro de la estrella el efecto Doppler de la perturbación que le produce la gravedad del planeta. O sea, pequeñísimo. Es pequeñísimo, porque nosotros lo que estamos viendo es una variación que son 40 centímetros por segundo, que son como 2 kilómetros por hora, más o menos, de cambio, una cosa así, midiéndolo en una estrella. O sea, estamos viendo una estrella a 4 años luz que se mueve 2 kilómetros por hora hacia nosotros o alejándose de nosotros. Es que es increíble. Sí, es espectacular, pero la verdad es que todavía no hemos llegado al objetivo, porque el objetivo de todo esto son los 9 centímetros por segundo que hace falta para detectar un gemelo de la Tierra, que es para lo que se construyó Espresso, y ahí todavía no estamos. Un gemelo de la Tierra en una estrella como el Sol. Sí. Y ahí todavía no estamos. Lo que pasa que creo que esto nos enseña por primera vez que no estamos, no por el instrumento. El instrumento podría ser que llegue, quizá nosotros no lleguemos como investigadores, eso es otra cosa. ¿Quieres decir que es una cuestión de análisis, de mejorar los métodos de análisis, más que de mejorar los datos propiamente dichos? Probablemente, porque no estamos del todo seguros. Uno de los problemas, por ejemplo, y de las mayores dificultades que tuvimos aquí, fue una vez que tú has tomado tus datos, tu instrumento es maravilloso, tu telescopio es maravilloso y tus datos tienen la precisión suficiente. Los empiezas a analizar, la serie temporal, y lo primero que tienes es una variación de 2 o 3 metros por segundo, que es la estrella. Después te pones a buscar qué hay además de eso y es una variación de 1 metro por segundo, que es próxima B. Sigues buscando y te encuentras esta variación de 40 centímetros por segundo, que la primera pregunta que sale siempre es, ¿de verdad es el planeta o está haciendo algo la estrella o está haciendo algo el instrumento? Y esa duda no es nada fácil de solucionar. Nada fácil. Y cuando pensemos, en este caso eran 40 centímetros, cuando pensemos en un gemelo de la Tierra tendrá que ser a 10 centímetros, estar seguros. Claro. Quizá, perdonen, yo que no soy experto, creo que me aclararía algo a mí, quizá a los oyentes también. Cuando hablamos de gemelo de la Tierra, quizás sea bueno recordar que es un planeta parecido a la Tierra en torno a una estrella similar al Sol, pero también en una distancia determinada, ¿no? O sea, cuando hablamos de gemelo de la Tierra también estamos hablando de una zona particular de órbita, ¿no? Sí, exactamente. Hablamos en ese caso a grandes rasgos de una Tierra a una unidad astronómica de una estrella como el Sol, más o menos exactamente igual que nosotros, que eso... No digo esto porque una Tierra cercana, en órbita cercana, sí, eso sí podríamos detectarlo, digamos, porque el pullback sería mucho más fuerte. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Próxima B, el planeta que ya se conocía, es una Tierra, creo que la masa es masa mínima, no es masa porque no podemos resolver eso, pero es 1,1 masas terrestres y está en zona de habitabilidad de Próxima. Pero la zona de habitabilidad de Próxima es mucho más cerca. Sí, es muy cerquita, es muy cerquita. Enana, claro. Y aparte se mueve mucho más, porque es una estrella pequeña comparada con el Sol, digamos. Claro. Una Tierra habitable en Próxima tiene un año de 11 días, no de 365. Así que la observas 3 meses y te ha dado 8 vueltas. Y como decía Gastón, y lo que se mueve la estrella es más de lo que se movería el Sol. Es como 10 veces más, o incluso más de 10 veces más de lo que se mueve. Alejandro, tengo una pregunta que es un poco una curiosidad, no es que sea súper importante, pero me parece gracioso. Como Próxima D es un planeta pequeñín, porque la verdad es que 30% de la Tierra pues es chiquitín, ¿sabéis cómo figura en el ranking de planetas más pequeños? ¿Sabéis si es uno de los más pequeños descubiertos o no? Es el más pequeño descubierto por velocidad radial. No estoy seguro. A ver, es también el más pequeño con masa medida por velocidad radial, sea como sea el método de descubrimiento. No estoy seguro cómo figura frente a los más pequeños con masas medidas por Transit Timing Variations, ¿cómo se llama eso? Variaciones del tiempo de tránsito.
Sí, vale. Ok, pues qué guay. O sea, quiero decir, es un hito, literalmente, ¿no? Claro, es que además el tema es que para medir la masa de un planeta necesitas tener velocidad radial o, o algún tipo de, no sé, de carambola cósmica que te permita, porque tiene varios planetas y puedas ver perturbaciones Sí, mutuas o algo así, ¿no? sí. Pero de resto necesitas velocidad radial. O sea, cuando dices es el más pequeño detectado por velocidad radial, estás diciendo mucho. Claro, esto marca ahora mismo, es el límite de la técnica, es hasta dónde ha sido capaz de llegar esta tecnología y, bueno, y este tipo de técnicas, y marca un poco hasta que alguien consiga superarlo. No sé quién será, pero alguien, yo calculo que lo hará en 1 o 2 años seguramente. Marca un poco el límite de lo que podemos encontrar por ejemplo, en nuestro vecindario solar, donde casi nada transita, por ejemplo. Ujú. Vale. Yo quería hacer una aclaración también antes cuando decías que buscamos una señal, no sé cuántos metros por segundo, resulta que es la estrella. Por aclarar a la gente, lo que eso quiere decir no es que la estrella se mueva como le da la gana, sino que hay cosas que pasan en la estrella que las podemos confundir con un movimiento, como por ejemplo esos movimientos de convección que tienen Sí, lugar, sobre todo en estas estrellas que hemos dicho, ¿no? Que son muy convectivas, ese burbujeo. em, Claro, en promedio se cancela, ¿no? Se compensa lo que sube con lo que baja, pero nunca es perfecta esa compensación. Entonces, el residuo que te queda lo puedes interpretar como un movimiento de la estrella, que no es el movimiento de claro, la estrella, es sí. ruido, ¿no? Es por culpa, por ejemplo, en una estrella como Próxima es sobre todo por las manchas, porque Próxima tiene unas manchas que no son como las del Sol, que son chiquititas, sino que tiene unas manchas gigantescas. Mm. Bueno, creemos, porque nunca hemos visto Próxima tan de cerca, pero creemos que tiene unas manchas gigantescas. Mm. Y esto, Y además en estas estrellas podrían estar fuera del ecuador, podrían estar cerca de los polos, o podría... sí. Y esto, pues, como bloquea parte de la luz de la estrella en un lado o en el Ah, claro, otro, te causa un efecto Doppler aparente, que no es real en la estrella, pero a veces es muy difícil de distinguir del que es real. sí, también. Son estrellas que son muy activas además, ¿no? Las enanas rojas y, bueno, Próxima en particular se sabe que lo es. Hemos hablado algunas veces de estas megafulguraciones que se han podido detectar y todo eso, pues claro, mete ruido y hace más difícil la detección, ¿no? A eso, entiendo que a todo eso te referías con la estrella, Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, Próxima es una estrella que tiene llamaradas. Yo creo que todos los días tiene un montón. Claro, nosotros, pues como no estamos observando continuamente, pues muchas nos las perdemos, pero de vez en cuando no. Nosotros nos tomamos nuestro espectro y nos encontramos que tiene zonas del espectro que están totalmente disparatadas porque hemos observado durante una de estas fulguraciones que son brutales. Ujú. Y normalmente, pues esos datos tienen variaciones extrañas. Luego, además de eso, pues la propia rotación de la estrella por las manchas te va causando una señal, pues con el periodo de rotación de la estrella. Y bueno, y no solo con el periodo de rotación de la estrella, sino como la señal es muy irregular, tú empiezas a ver señales al periodo de rotación, a la mitad, a un tercio, y a veces puede ser un infierno. Ujú. Con Próxima, por suerte, se porta bastante bien en eso, bastante bien. Si no, no sé si habríamos podido, la verdad, porque eso es la limitación principal. ¿Quieres decir que tiene pocas manchas? No, creo que tienen muchas manchas, son muy grandes, pero muy estables, duran mucho Ah, tiempo. Eso es lo que parece. de acuerdo. Bien. Bueno, por lo que entiendo, me da la impresión de que, y esto ya es opinión, por supuesto, ¿no? Y son cosas subjetivas, pero realmente este trabajo casi que es más interesante por la parte instrumental y la técnica y lo que nos abre para el futuro que por el propio planeta en sí, ¿no? Que no es como el caso de Próxima B de Barcelona, que era un planeta habitable potencialmente y los astrobiólogos están ahí y hasta la gente de SETI ha estado viendo si señales y no sé qué. En este caso, pues no, a lo mejor no es tan interesante en ese sentido porque está muy cerquita de la estrella, ¿no? A ver, aquí lo más interesante a nivel científico, Próxima Centauri tiene un sistema multiplanetario que casi con toda seguridad, casi todas lo tienen, pero ya empezamos a entrar en un punto en que no es que casi todas, es que tienen que ser todas, porque te vas a la primera que hay y lo tiene, empiezas a irte un poquito más allá y otra lo tiene. ¿Y cuál es la probabilidad de que al azar la primera, la más cercana tenga, luego la otra también? Ujú. Es que no puede ser. Esto es una de las cosas que da. Y luego, por otro lado,
Es cierto que la demostración técnica en este caso es más importante. Te pone en valor que en las estrellas cercanas, con instrumentación actual, con las técnicas actuales, que son las que utilizamos aquí, podemos ir hasta donde nunca antes se ha podido. Y seguramente, mi predicción es que empezaremos a encontrar muchos planetas chiquititos en estrellas cercanas, porque con este instrumento llevamos trabajando 2 años, nosotros y otros grupos, y una de las cuestiones de la velocidad radial es que, como son series temporales, es un trabajo muy acumulativo. Tú cuando empiezas es imposible encontrar nada. Y ya empezamos a entrar en el punto en que hay suficiente tiempo trabajado para encontrar estas cosas y deberíamos encontrar cada vez más. Ya. Una pregunta que se me está ocurriendo ahora. Como Próxima B de Barcelona tiene un periodo de 11 días y pico, y esta nueva D de Dinamarca tiene de 5 días y un poco, es un poquito menos de la mitad, se me está ocurriendo. ¿Hay alguna indicación de que pueda haber una relación entre los periodos, que pueda haber algún tipo de bloqueo orbital o algo por el estilo, resonancia? O sea, no lo parece porque no coinciden exactamente, pero no lo sé si a lo mejor puede haber otro tipo de cosas. No, en principio no debería haber nada. Si hubiera sido exactamente en resonancia, seguramente sí, pero no lo están en realidad. Vale. O sea que a pesar de estar los dos planetas relativamente cerca de la estrella, aunque bueno, a ver, más allá de que seguramente, Próxima D, el pequeñito, está en acoplamiento de mareas con la estrella, vamos, segurísimo, y Próxima B probablemente también. Sí. Pero no hay acoplamiento entre ellos dos, digamos. No, entre ellos no creemos que lo haya. O sea que a pesar de estar cerca, esto nos viene a decir que pueden estar cerca de la estrella y cerca entre sí, pero no tiene por qué producirse este fenómeno, ¿no? Lo cual también es interesante, creo yo. Sí. No tiene por qué, pero, por ejemplo, esas cosas en otras estrellas pasan y hay algunos casos muy exagerados. Por ejemplo, hay uno que es una estrella muy jovencita, porque trabajé en ello también el año pasado y por eso me acuerdo, que es V1298 Tau. Tiene 4 planetas detectados por tránsito y están todos, los 3 interiores están todos en resonancia, y una de las cuestiones es que cuando tú tomas los tránsitos hay un montón de tránsitos que ocurren a la vez. Eso de que se alinean los planetas. Sí, se alinean del todo y eso complicó mucho el análisis de la estrella al principio. Al principio pensaron que había un solo planeta, hasta que luego vieron que no, que el tránsito era raro y que había otros, y es que está todo perfectamente... Qué curioso. Perfectamente alineado. Esto es lo que estamos hablando, por si alguien no lo tiene claro. Resonancias son características comunes de las órbitas de estos planetas que coinciden, o sea de tantos millones de años de estar orbitando y perturbándose gravitacionalmente unos a otros, acaban colocándose en unas órbitas tales que se encuentran en el mismo punto al mismo tiempo. Varios de estos planetas. Estoy pensando en los de TRAPPIST, ¿no? También tienen resonancia. Sí, un poco como que se sincronizan, ¿no? De alguna manera. Hacen todo lo posible por sincronizarse, dado que están a distancias distintas. Sí, también hubo otro que creo que el artículo salió el año pasado. No sé si os acordáis que hicieron un vídeo muy bonito donde se veían los planetas y cuando pasaban cerca el vídeo tenía música. Era como una caja de música, básicamente, las órbitas de los planetas. Este era con 6 planetas en resonancia, creo. Sí, en esos sistemas estelares no podría haber astrólogos, porque la alineación de los astros no sería noticia. Es algo que pasaría días y días. Cada 2 semanas. Exacto. Preguntarle a Alejandro por el tema de cuál es realmente la dificultad del análisis, porque por lo que yo tengo entendido, la dificultad es que hay más de un planeta y entonces eso complica. Tú tienes un ruido en la órbita que tú esperas, en ese movimiento de velocidad radial que observas. Tú observas una curva de movimiento de velocidad radial, tienes ruido y además tienes varios planetas que contribuyen, y todo eso es esa gran dificultad que te impide, aunque el instrumento tenga alta resolución, de poder distinguir exactamente qué curva puede ser la correcta, ¿no? ¿O estoy muy equivocado? Y la estrella, ¿no? Lo que estabas diciendo. El principal problema son las variaciones aparentes de efecto Doppler que te produce la estrella. La propia por ejemplo, vamos a pensar en Próxima, porque un planeta al final es una señal sinusoidal o kepleriana. O sea, es una señal que oscila y se repite y es exactamente igual todo el tiempo. En cambio, las variaciones de la estrella dependen del número de manchas que tenga, de cuándo aparecen, de cuándo se van. Con lo que tú tienes una señal
que se repite, pero cambia de amplitud, cambia de periodo, si las manchas se mueven más al ecuador o más al polo, que de pronto puede acabarse y volver a empezar, así que tienes una mezcla de señales regulares, señales irregulares, donde las irregulares pueden ser más grandes que las regulares y tienes que separarlas correctamente. Y depende mucho de cuál es la combinación de frecuencias entre las diferentes señales que sea más fácil o más difícil. Y luego hay otra cosa, el propio análisis, porque esto se hace con líneas espectrales. O sea, tienes que Sí. tener el espectro, tienes que tener la línea, y estás mirando variaciones que son mucho más pequeñas que la anchura de la línea. Y La línea sí, tiene una y anchura térmica. mucho más pequeñas que la anchura de la línea y que los píxeles del instrumento y todo eso. Una pregunta ingenua sobre esto, relacionada a la pregunta de Francis. Por supuesto, estudiar los ciclos de una estrella es complicado. Conocemos mucho mejor el Sol y con la magnetohidrodinámica es muy complicado explicar sus ciclos, los más grandes, los más conocidos, los de 11 años o lo que fuera. En una estrella como esta, donde conocemos menos parámetros, pero sabemos algo de ella y de su campo magnético, sobre todo sabemos su escala, o sea, más o menos, igual podríamos inferir, y es una pregunta en realidad, ¿cuáles serían los periodos característicos, la escala característica de aquellas variaciones, no de estas hiperfulguraciones que son impredecibles, pero sí de sus actividades, de sus ciclos estelares frecuentes? Porque los más difíciles, a pesar de que los esporádicos son mucho más intensos a veces, como son esporádicos son más fáciles de filtrar. El problema son aquellos que tienen cierta regularidad, entiendo, ¿no? Uno podría tener alguna suerte de cálculo o estimación de frecuencia característica, dadas las dimensiones de la estrella y su campo magnético, de qué frecuencia característica uno espera que sea el mismo actividad estelar y no otra, digo, para ayudar en el análisis. A ver, conocemos mucho, pero lo conocemos mucho a nivel empírico de este tipo de estrellas, porque a nivel teórico yo creo que todavía están las cosas un poquito verdes al entrar en estrellas tan diferentes del Sol. Pero, por ejemplo, de Próxima es una estrella que se lleva estudiando desde que se conoce, seguramente. Y se lleva estudiando con series temporales muy, muy densas por lo menos desde los 90. Y, por ejemplo, sabemos que tiene un periodo de rotación de 83 días. Más o menos, porque hay un poco de rotación diferencial y todo eso, 83 días. Con lo que una de las escalas de variación es 83 días. El problema ya no es tanto esta escala de 83 días, sino que como tiene una forma muy irregular y nuestro muestreo desde Tierra tiene un montón de agujeros, eso empieza a generar un montón de señales fantasmas por todas partes. Y el problema no es tanto que no sepas capaz de ver que hay una señal de 80 días, sino cuáles son las otras variaciones que en realidad son culpa de la de 80 días, pero no lo sabes. Luego, por ejemplo, también sabemos que Próxima tiene un ciclo como el del Sol, que tiene 7 años en el caso de Próxima. Pero como los programas que la observaban intensamente y que detectaron esto ya no están en marcha, ahora no sabemos en qué parte del ciclo está. Podemos inferirlo si el ciclo no se ha acortado ni se ha alargado, pero si lo ha hecho, no lo sabemos. De todas formas, yo creo que lo que pregunta Gastón sobre las periodicidades, los ciclos, ¿no? Como el caso del Sol, yo creo que es un problema interesante, pero es un problema desacoplado en escalas del planeta, ¿no? Porque son escalas mucho más largas que las que son relevantes para los planetas. Claro, o sea, en aquí, este caso. En este caso. En este caso, porque por ejemplo... Aquí está hablando que te molesta una mancha, pero el ciclo no es una mancha. No, O sea, es como no. clima y meteorología, ¿no? O sea, tú sabes que el clima es que en invierno hace frío y en verano hace calor, pero tú lo que quieres saber para el planeta, lo que te molesta es que esté lloviendo. Entonces, después, pero no puedes saber qué día va a llover. Tú vas a saber que en invierno lloverá más, pero no qué día, ¿no? Claro, pero no, además es verdad que en este caso son periodos muy diferentes, porque el ciclo hablamos de 7 años, la rotación de 80 días. Y luego Próxima B son 11 días y Próxima D son 5 días. Está todo bastante lejos entre ellos, que es una de las razones por las que hemos podido llegar a algo tan chiquitito. Por ejemplo, hay casos por ahí donde de pronto la zona de habitabilidad está alrededor de los 60 días de periodo y la rotación de la estrella también está en 60 días y esos son muy difíciles de... No. Es muy difícil de medir una señal periódica y estar seguro de que es un planeta y no quedarte pensando... Pero ¿y si modelé mal la actividad de la estrella? Que tiene el mismo periodo. Y esos casos no están resueltos todavía a nivel de análisis de datos. Es muy difícil. Y fíjate, y para complicar más todavía, para que la gente aprecie la dificultad de todos estos análisis,
además de ese problema cuando los periodos son cercanos, también tienes el problema cuando los periodos pueden ser múltiplos unos de otros por el tema de los armónicos. Es decir, una señal espúrea también puede tener sus armónicos en múltiplos de las frecuencias, o sea, que tienes problemas no solo si el periodo de tu planeta se parece a algún periodo característico de la estrella, sino también si hay múltiplos, ¿no? Con lo cual es un desastre. Y para ponerlo peor todavía, si miramos la estadística de Kepler, que ahí, como los tránsitos tienen una forma muy, muy diferente de la rotación, es menos probable que tengas falsos positivos, en las enanas rojas a los planetas les gusta ponerse en los armónicos de la rotación. Ajá. Hay una sobrepoblación de planetas a media rotación, 2 rotaciones, 1/4 de la rotación, 1/3 de la rotación. Eso no lo sabía. O sea, la estrella de alguna forma fuerza al planeta a ponerse en... Hay algún tipo de reparto de momento angular los deja de ese modo, y eso complica más las cosas. Porque sabes que podría ser espúrea, pero hay una probabilidad de que los planetas estén justo ahí. Ya, de que se hayan puesto en esa resonancia con la rotación de la estrella. Sí, y ahí, por ejemplo, hay muchos casos de estrellas analizadas con gente que ha hecho mucho trabajo y que no se ha publicado nada. Qué interesante. Seguro que eso es por el campo magnético. Es posible, eso ahí ya tanto... Nunca me he metido a estudiar esas cosas. Solo el martillo de Occam. Sí, claro. El martillo de Occam es que cuando tienes un martillo todo parecen clavos, ¿no? Sí. Como yo estudio el campo magnético en el Sol, pues... A ver, ahí también hay una cosa que esto sí que es algo que solo ha habido 1 o 2 artículos sobre ello, que es que si uno coge los sistemas exoplanetarios, los que tienen múltiples planetas sólidos, hay, parece, distribuciones cercanas a la ley de Titus-Bode. Parece relativamente habitual cuando estamos más o menos seguros de que tenemos todos los planetas, porque normalmente no estamos seguros. Y hay muchos... Es una ley que se propuso para el sistema solar, que sí, al final quedó un poco ahí, que parecía que era casi pareidolia más que otra cosa, ¿no? Sí, o sea, en el sistema solar, en escala logarítmica, los planetas están más o menos equiespaciados si suponemos que el cinturón de asteroides o Ceres es otro de los planetas. Y en sistemas exoplanetarios con muchos planetas pasan cosas parecidas. Y una de las cosas que pasa, esto ya no es tan habitual, pero por ejemplo en estrellas M sí que suele pasar, es que hay veces que tienes un hueco y si lo pones en días en lugar de en distancia, ese hueco a veces es la rotación de la estrella, exactamente. Y esto está muy poco estudiado. Nadie sabe hasta qué punto estamos viendo un efecto de selección, estamos viendo lo que queremos ver un patrón y vemos un patrón, o de verdad hay algo. Qué curioso. Muy bien. Claro, eso podría estar justificado por la dinámica del disco protoestelar que estuviera acoplado con la estrella de alguna forma y que diera lugar a esos patrones, ¿no? Sí. Por ejemplo, sé que en los modelos actuales de formación y evolución de planetas, lo que dan es que prácticamente todo tienen que ser resonancias, que cuando tú te encuentras sistemas fuera de resonancia es porque ha habido interacciones que los han perturbado, pero que todo tienen que ser resonancias en el momento de la formación. En el momento de la formación. En el momento de la formación. En el sistema solar no lo es. No, en el sistema solar no lo es. Pero porque los modelos de formación y evolución de sistemas planetarios tienen muchas incertidumbres todavía, muchísimas. Sabemos muy poco de las primeras épocas del sistema. O sea, dices que nacen en resonancias y luego se van dispersando. Sí. Vale. Sí, claro, eso es la migración planetaria que ha habido en el sistema solar, ¿no? Son movimientos de Júpiter que han cambiado muchos planetas. Si los pudiéramos descontar de alguna forma, quizás viéramos esas resonancias. Y porque sí que en los sistemas de lunas de planetas gigantes sí que se observan muchas resonancias. Sí. Y en los sistemas de enanas de estrellas de baja masa también es súper habitual encontrar muchas resonancias. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que la clave es que esas resonancias... están muy cerquita de... Claro, la distancia es el factor clave, ¿no? Para los acoplamientos, para que se produzcan acoplamientos gravitatorios. O quizá no para que se produzcan, sino para que sobrevivan en el tiempo. Vale. Digamos que es más fuerte, tiene más probabilidad de tener ese efecto. Entonces, un sistema más pequeño, una enana roja, las lunas de un planeta gigante, todo está escalado más pequeño, pero como la clave son las distancias, igual que pasa con las fuerzas de marea, como lo importante son las distancias, o lo más importante son las distancias, es más fácil que se den esas resonancias, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasa es que aquí ya creo que estamos entrando a especular bastante sobre
A ver, no nos está escuchando nadie. O sea, podemos especular todo lo que queramos. O sea, ¿qué más da? A mí me parece claro que esos planetas están en resonancia porque los han puesto alienígenas ancestrales. Es evidente, ¿no? Es más bonito.